Vamos a analizar todo esto con Javier Lorenzo, director de J. Lorenzo Trading, gestor también de GPM. Javier, ¿qué tal? Buenísimas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sin entender muy bien, entendiendo en realidad del conflicto geopolítico, pero sin entender muy bien qué va a ocurrir después. Que si topes al petróleo, que pueden no servir porque Rusia también ha decidido enfrentarlos directamente con sus propios topes. Ahora habla von der Leyen de un tope al gas. Suena todo a filfa, mientras se nos incrementan las facturas a todos los demás. Pues sí, la verdad que yo creo que al final esa incertidumbre, ¿no?, tan elevada que estamos viviendo es yo creo, el peor escenario posible para los pequeños inversores, ¿no? Yo creo que es la situación que en peor lugar nos deja, como has dicho, ¿no? Tanto historia, pero al final no sabemos muy bien lo que va a pasar y es muy difícil el apostar, entre comillas, por una u otra situación. De momento, nosotros nos centramos un poco en ver seguimiento de tendencias, ver un poco la situación técnica. Aquí vemos el precio del crudo y lo que vemos es que está claramente en zona de mínimos, ¿no? En una zona de soporte valorando los últimos 6-7 meses, y que de perder esa zona, ¿no?, de continuar con las caídas, pues podría irse a la zona de los 65, 64, 62 dólares, con lo cual estamos en una situación muy, muy complicada, ¿no? Yo creo que ahora mismo, ahí lo vemos, el activo es un activo que yo personalmente en el corto plazo preferiría mantenerme al margen, porque como comentamos, ¿no?, esa incertidumbre al final no ayuda, y de momento la verdad que poco más puedo comentar. O sea, es una situación muy complicada en la que hay muchos frentes abiertos y hasta que no veamos cómo se van resolviendo, yo creo que lo mejor es mantenernos un poco al margen. Viéndonos ese gráfico, mirando puntos a vigilar, nos hemos fijado también en el euro dólar en líneas generales en estos días y sobre todo mirando a esa semana que viene con Banco Central Europeo y con Reserva Federal tomando esas decisiones de tipos, aunque están, parece descontados, un 0,5 en ambos casos, pero el mercado de líneas generales, ¿cómo está digiriendo y qué estás vigilando, Javier? Estos datos, ¿no? Hoy dato de PIB de la zona euro que está bien, pero tampoco termina de alejarnos del fantasma de la contracción. La balanza comercial alemana 3/4 de lo mismo, malos datos en Italia, Francia, en general, que hay que vigilar en una Europa tan compleja y donde tan poquitas cosas dependen de la propia Unión. Claro, justo por esta última frase yo creo que has dado en el clavo, ¿no? El problema principal de Europa, o del euro dólar, vamos a decirlo así, es que dependemos del dólar, o sea, dependemos de las decisiones de la Reserva Federal, dependemos de esa subida de tipos, que, bueno, como has comentado, yo creo que ya está también descontada, pero luego al final, igual que el próximo dato de IPC que tengamos, ¿no?, están descontados, pero luego cuando se dan, se generan unos movimientos en el mercado, una volatilidad muy elevada, que yo creo que es un poco lo que nos deja un poco fuera de juego, ¿no? Es algo que es más que evidente, que es una subida de 0,50, bueno, si nos dan la sorpresa, por supuesto que habría que cambiar el discurso, pero una subida de 0,50 la semana que viene. Entendemos que el IPC ya ha hecho techo en Estados Unidos, que va a ir retrocediendo. Yo, en mi opinión, pienso que también lo ha hecho ya en Europa y que poco a poco, a un ritmo más lento, pero también va a ir descendiendo. Y en el eurodólar, pues bueno, tenemos claramente un dólar que ha estado siendo muy fuerte durante todo el año. Ahora eso se ha acabado y, en mi opinión, yo creo que este descanso, ¿no?, esta desaceleración económica que estamos viviendo, va no por fortaleza del euro, sino un poco por debilidad del dólar. Creo que esto va a tener una continuidad en la tendencia alcista, ¿no?, del eurodólar de corto plazo, como digo aquí, y nosotros manejamos la idea de que el eurodólar vuelva a la zona de 1,10, 1,12 de cara a los próximos meses. Tampoco hablar de plazos no es un poco, pero la idea es esa, la idea es mantener la subida del eurodólar, que, dada su correlación, y un poco, aunque cambie un poco de tercio, pero no es así, también nos apoyamos en la subida del oro, ¿no? El eurodólar y el oro se han estado comportando de forma idéntica en lo que llevamos de año, y yo creo que vamos a tener continuidad alcista en el oro y continuidad alcista en el eurodólar. Bueno, el oro parece el refugio, ¿no? Ese colchoncito debajo de la cama donde meter las cosas ante la que está viniendo y ante la que está por venir. Javier, rápidamente, ¿qué vigilas tú? ¿Dónde ves oportunidades? Bueno, ya te digo, ahora mismo es una situación relativamente complicada por la incertidumbre que hay alrededor. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es incrementar exposición en renta variable, pero en sectores muy defensivos, salud, sector X, consumer staples, y lo que, pues nosotros lo hacemos todo de forma sistemática, es decir, trabajamos con algoritmos, y lo que parece que en breve vamos a incrementar ya exposiciones
en bonos, en el mercado de bonos, además bonos de largo plazo alemanes, que es lo que nosotros vamos a utilizar, y la idea es incrementar exposición en la cartera. Esta sería la posición total que tenemos ahora en el fondo, pues esa parte de renta fija que está en torno a un 13%, llevarla cercana al 20% y reducir exposición en renta variable hasta un 45% aproximadamente, y algo de liquidez. O sea, incrementar, por decirlo así en forma genérica, incrementar oro renta fija, reducir renta variable, aunque lo que tenemos en renta variable sea en sectores defensivos, y reducir un poquito de liquidez. Vamos, prepararnos para lo que pueda venir. ¿Del asunto realidad navideño no hablamos o qué? Bueno, a ver, hemos tenido un arranque, al final esas son circunstancias, o sea, son estadísticas que un poco yo creo que están basadas en históricos muy largos y anteriormente, o no en la era moderna, vamos a decirlo así, esos factores psicológicos creo que afectaban muchísimo más, y ahora es mucho más complicado que esas pautas estacionales se cumplan a rajatabla. Esto es mi opinión, porque ya digo, hay muchas más cosas por en medio que la simple psicología del inversor pequeño y mediano. No, eso claro, ¿no? Pero se hablaba mucho también de las inversiones que tenían que realizar fondos y empresas hacia fin de año, y que eso también incrementaba el volumen, ¿no? Y hacía que subieran las bolsas a finales de año. Javier nos está diciendo que nos vamos a saltar el rally, que no va a existir rally navideño. No, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero yo particularmente no basaría mis decisiones en una pauta estacional tan concreta, de tan corto plazo, y que, insisto, creo que ya no es tan determinante como si lo era tiempo atrás. Bueno, le compro este tema. Cosas a vigilar de cara hasta finales de semana. Imagino que aparte de las materias primas, petróleo, oro, etcétera, y de las propias decisiones de los bancos centrales, ¿qué se nos escapa? ¿Qué es lo que tendríamos, o dónde tendríamos que tener puesta la mirada? Hablas de defensivos, de salud, seguramente algo de sostenibilidad, pero ¿dónde tendríamos que tener puesta la mirada para no llevarnos un susto? Bueno, si nos centramos en el ultra corto plazo, como decimos en próximas sesiones, para mí lo más relevante es SP500, zona de 3.900. No sé si hay oportunidades para los inversores que nos oyen, pero si se pierden esos 3.900, si se confirma un poco este retroceso y un poco esa directriz alcista que se está perdiendo, buscar el lado corto, es decir, buscar un ajuste mayor hacia la zona de los 3.800, 3.750, podría ser una zona de referencia, buscar ese retroceso adicional del 2-3% en los principales índices. En Europa un poco lo mismo, ¿no? Si el DAX pierde esos 14.150, pues buscar algo más de ajuste, un 1,5, 2, 3% adicional de caída. Creo que sería un poco el mejor planteamiento en rentabilidad-riesgo para los próximos días. Ya que estamos mirando el DAX, sé que está haciendo un análisis técnico, que está mirando el gráfico y haciendo las consiguientes anotaciones, pero ¿usted se fía de los datos alemanes? Lo digo porque esta mañana ya nos venían advirtiendo algunos expertos, dice, cuidado porque está maquillando también un poquito los datos para intentar acabar el año lo mejor posible, ante la recesión que claramente se le avecina según todos los indicadores y según las propias previsiones de Banco Central, de Comisión Europea, de Fondo Monetario Internacional. Claro, en medio de esa turba y con ese run de que algunas empresas alemanas podrían irse a Estados Unidos por el tema de la Inflation Reduction Act, e incluso que los costes energéticos están siendo demasiado y están siendo muy golpeada la industria alemana, ante todo esto, el DAX es mejor no mirarlo mucho. O sea, por eso le pregunto, ¿usted tiene confianza? ¿Se fía de lo que está ocurriendo allí? A ver, yo siempre soy de la opinión de que hay que fiarse, ¿no? De que al final es una obligación de transparencia y que no pueden hacer trampas, entre comillas, ¿no? Con esas cosas. Pero sí que es verdad, como dices, que cuando llega al cierre anual o cercano al cierre anual, se busca un poco, pues, el maquillar esos datos, esos resultados, esas circunstancias. Y sí que es verdad que podría ser que haya que poner en contexto un poco, como has dicho, ¿no? Si no vamos a una recesión, que yo creo que en Europa es prácticamente inevitable, la desaceleración económica es clara. Entonces, tener en cuenta que además está en un entorno de inflación alta más desaceleración económica, lo que vendría a ser una estanflación, ¿no? Podríamos decir. Hay que tener mucho cuidado en estos momentos. Así que, por eso decía, ¿no? Yo creo que hay que ser muy prudente con la renta variable en general y ir viendo esas pequeñas oportunidades en cosas que tal vez lo podrían hacer mejor
en caso de sufrir, ¿no?, una caída considerable. Bueno, a ver si lo hacen bien. En todo caso, entre que no hay rally, que estamos con la caída considerar y etcétera, yo sé que esto es para los muy expertos, pero es bueno ponerse corto. Yo ya digo, en el ultra corto plazo, yo veo ahora mismo mayor rentabilidad-riesgo buscando el lado corto que buscando el lado largo, porque de largo no creo que después de la subida que ya hemos tenido en este último mes, mes y medio, no creo que quede mucha fuerza, mucho fuelle con la incertidumbre que tenemos ahora mismo como para tener otro tirón importante. Es decir, me parece mucho más fácil que el mercado corrija un poquito, ajuste y se tome un descanso, vamos a decirlo así, en el muy corto plazo, que dé continuidad a las subidas. Aquí se ve muy claramente, o sea, el DAX ha subido una barbaridad en el último mes y medio, 2 meses, pues por rentabilidad-riesgo es mucho más fácil buscar ese ajuste, como digo. Así que, en mi opinión sí que es una buena opción en el muy corto plazo. ¿Y a largo plazo, SP500? A largo plazo, sí, ya siempre hay que entrar en la disyuntiva de qué es largo plazo, ¿no? Pero si vamos a muy largo plazo, yo sí que creo que el primer trimestre del año va a ser complicado, pero a partir de ahí entiendo que cuando la inflación, el IPC, se reduzca considerablemente y ya lleguemos a un tope en la subida de tipos y empieza a descender, creo que a partir de ahí podemos, poniendo muchas comillas, retomar la normalidad de los mercados, que al final la normalidad de los mercados no deja de ser un sesgo alcista por naturaleza, ¿no? Porque las empresas crecen, las empresas que mejor lo hacen van ganando peso en los principales índices y las que lo hacen peor van perdiendo peso, con lo cual la bolsa, ¿no?, entendámoslo, por naturaleza va a ser alcista, con lo cual si miramos con muy largo plazo sí que pensaría en el lado largo. Lo que pasa que la volatilidad por el camino y las rachas de pérdidas por el camino psicológicamente son difíciles de llevar, por lo tanto tenemos que protegernos lo mejor posible en cada fase del ciclo económico. Pues tiempo tendremos y lo iremos viendo casi semana a semana seguramente, Javier, poquito a poco, para ir analizando dónde estamos en el largo y cómo hay que irnos cubriendo poco a poquito. Javier Lorenzo, director de J. Lorenzo Trading, gestor de GPM Broker, gracias, un gusto. Muchas gracias a vosotros, un saludo para todos los oyentes.